conjunto de la obra de Edgar Allan Poe influyó notablemente en los simbolistas franceses, en especial en Charles Baudelaire, quien la dio a conocer en Europa. Por lo demás, los continuadores de los nuevos caminos que abrió su narrativa, como Arthur Conan Doyle en la novela detectivesca, Julio Verne en la ciencia ficción o Howard Philip Lovecraft en la literatura de terror, señalaron su deuda con el estadounidense y, en general, su magisterio ha sido reconocido por todos los grandes cultivadores del cuento moderno, desde Guy de Maupassant hasta Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, quien realizó una soberbia traducción de sus relatos. Entre su obra figuran los títulos Narraciones extraordinarias en 1845, Tamerlane y otros poemas de 1827 y Cuentos de lo grotesco y arabesco de 1840. La mayoría de sus cuentos se desarrollan en un ambiente gótico y siniestro, plagado de intervenciones sobrenaturales, y en muchos casos son obras maestras de la literatura del terror. Su libro, El Cuervo y otros poemas, de 1845, es la expresión de su pesimismo y de su anhelo de una belleza ajena a este mundo. Este viernes a las 8, escucha El corazón del ator, del escritor Edgar Allan Poe. En Espejo de Humo. A través de Promo Estéreo. ¡Basta! ¡Basta ya de fingir, malditos! Confieso que lo maté. ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí! ¡Ahí está! Escuchen. Escuchen dónde está latiendo su horrible corazón. Aquella noche, todo había estado en calma, a excepción de un grito, un llamado de auxilio que salía justo de esa casa. Ahora todo empezaba a cobrar sentido. ¿Qué demonios le pasa? Traigan a este maldito. ¿Piensas burlarte de nosotros, eh? ¿Sabes lo que le pasa a la escoria como tú? Más vale que pienses bien lo que estás diciendo. Que no sea una jugarreta de tu mente, o simplemente estés loco de remate. Es cierto. Siempre he sido nervioso. Muy nervioso. Terriblemente nervioso, pero ¿por qué afirma usted que estoy loco? La enfermedad habría agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído es el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuche y observe con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad le cuento mi historia. Vamos, no tengo tiempo para juegos estúpidos. Habla claro de una buena vez y tomaremos esto como tu confesión. Tómelo como quiera. Confesión, redención. Lo que escuchará usted es solamente la verdad. Me es imposible decirle cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez. Pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. El asesino parecía perderse en la nada, con las manos en los oídos y la vista desencajada, en estado catatónico. Entonces, ¿qué demonios te hizo actuar como una bestia? Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Una idea afilada, sangrante. Un ojo celeste y velado por una vela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y sí, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo.
y librarme de aquel ojo para siempre. ¿De qué ojo estás hablando, maldito seas? Estás completamente demente. Préstame atención. Usted me toma por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué precisión, con qué disimulo me puse a la obra. Eres un cínico jodido. Pero desde hacía un rato, el confesor no estaba en la misma habitación. Se diluía su mente en recuerdos. Ni siquiera sintió la sacudida del inspector que lo llamaba a la realidad. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches hacia las 12, hacía girar el picaporte de su puerta y la abría. Tan suavemente. Y cuando la apertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Oh, usted se hubiera reído a ver cuál astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba 1 hora entera introducir completamente la cabeza por la apertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco no hubiera sido tan prudente como yo? Ahora sí tienes toda mi atención. Resultaste un verdadero pervertido. Entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, prendía la linterna cautelosamente. Tan cautelosamente. Sí, cautelosamente que iba abriendo la linterna. La iba abriendo lo suficiente para que solo un rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y eso lo hice durante 7 largas noches. Cada noche, a las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible cumplir mi obra. Porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. A pesar de ello, por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ve usted que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, yo iba a mirarlo mientras dormía. ¿Y por qué esperaste tanto? ¿7 noches? Lo habías terminado desde la primera. Por el ojo, por el ojo. Esa 8ª noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. La manecilla del reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano aquella noche. Jamás antes había sentido el alcance de mis facultades y mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante aquella idea. Y quizá me oyó,
porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Usted pensará que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la apertura entre la puerta y seguí empujando suavemente. ¿Y si viste que se movía? ¿Por qué seguiste? ¿Qué pensaba tu retorcida mente? Que la suerte estaba echada. Había ya pasado la cabeza y me disponía a prender la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico. Y el viejo se enderezó en el lecho, gritando: ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir una sola palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo. En todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal y como yo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. ¿Quién imaginaría tu resistencia? ¿Ahí? Tan insignificante. ¿Y qué pasó para que actuaras? Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. Oh, no. Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahogando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Tú sabías que estaba despierto desde el primer momento, ¿verdad? Hijo de puta. El viejo se encontraba alerta desde el primer momento, pero había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, aunque no lo había conseguido. Pensaba, no es más que el viento en la chimenea. O tal vez es un grillo que chirrió una sola vez. O tal vez es el viento, sí. Solo el viento. Había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano. Porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima, y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo movía a sentir, aunque no podía verla, ni oírla, a sentir la presencia de la cabeza del asesino dentro de la habitación. ¿Qué hiciste cuando viste que no volvería a dormir? Resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. No puede imaginarse usted con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de una araña, brotó de la ranura
y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Ese maldito ojo. Tu obsesión con la muerte y ese maldito ojo te tienen en esta situación. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con tanta claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano. ¡Ah! Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. En aquel momento, llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal y como el redoblar de un tambor que estimula el coraje de un soldado. Entonces, ¿todo se lo achacas a tus sentidos? ¿Me tomas por un imbécil? Después de 7 días espiando furtivamente y más de 1 hora agazapado, cazando a tu víctima, tratas de jugar, bastardo. Actuaste con alevosía y no solo impulsado por tus instintos. Asesino despiadado, no te salva tu animalidad. No, usted no entiende. Fue el ojo, fue el corazón del viejo. Nuevamente recuerda. Nuevamente siente el escalofrío del ojo abierto en mitad de la oscuridad y la pequeña luz que le apuntaba directo. Y el corazón, sus corazones latiendo en sus oídos, en su cabeza, como un martillo, constante, latente. Constante, latente. Porque incluso entonces me contuve y seguía callado. Apenas respiraba y sostenía la linterna de modo que no se moviera. Estaba tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Pero el infernal latir de su corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. Cada vez más fuerte, hasta enloquecerte por completo. La guardia se encontraba sorprendida ante la declaración y su sangre fría. Seguía con atención cada palabra que el asesino confesaba. Y en ese momento, con la casa a medianoche, el terrible silencio los llenaba de un horror incontrolable. Me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más y más fuerte. Una nueva ansiedad se apoderó de mí. ¿Algún vecino podía escuchar aquel sonido? La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez. Nada más que una vez. ¡Ah! Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues antes nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto.
completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así un largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Tras recuperar el aliento, rió a carcajadas. No podía haber un loco en todo el mundo que hubiera tomado las precauciones que él tomó. Era como si lo hubiera planeado todo, pero solamente estaba sucediendo. ¿Sabías que la mayoría de los relatos de Edgar Allan Poe se publicaron por primera vez en periódicos? Como El corazón del Ator, que vio publicación por primera vez a través de The Empire en 1843. Este viernes, no dejes de escucharnos en Espejo de Humo. Promoestereo.com. Perdió a sus padres, actores de teatro itinerantes, cuando contaba apenas con 2 años de edad. El pequeño Edgar fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond. Las relaciones de Poe con su padre adoptivo fueron traumáticas. La larga enfermedad de su esposa convirtió su matrimonio en una experiencia amarga, y cuando ella murió, en 1847, se agravó su tendencia al alcoholismo y al consumo de drogas, según testimonio de sus contemporáneos. Ambas adicciones fueron, con toda probabilidad, la causa de su muerte, acaecida en 1849. Fue hallado inconsciente en una calle de Baltimore y conducido a un hospital donde falleció pocos días más tarde, aparentemente de un ataque cerebral. Espejo de Humo trae esta noche para ti El corazón del Ator, de Edgar Allan Poe. Promo Estéreo. Mientras la noche avanzaba, yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar. Ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cubeta recogió todo. Fue por eso que casi te burlas de nosotros, cabrón. Estabas terminando tu tarea maldita justo cuando mis hombres tocaron a tu puerta. Aún corría en tus manos la sangre de la víctima en el momento que veníamos a interrogarte por el reporte de tus vecinos. Efectivamente, acudí a abrir con toda tranquilidad. Pues, ¿qué podría temer ahora, Y dime, ¿qué le diste a estos imbéciles para que ninguno haya sospechado nada? 3 grandes idiotas frente a ti y ninguno sospechó. ¿Qué sucedió en esa habitación? ¡Nada! ¡Nada! ¿Qué iba a suceder? Que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba de la posibilidad de algún atentado. Habían comisionado a los 3 agentes para registrar este lugar. ¿Qué fue lo que les dijiste? ¡Habla ahora, cretino! ¿Sonreí? Pues, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Me llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que la revisaran muy bien.
Y casi lo habías logrado. Pero tu conciencia fue más fuerte que tu sangre fría. Al llegar justo a la habitación del viejo, Resulta ser el último cuarto del corredor. Solo hubo una casualidad en ello, así que fue el último para entrar. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. Ah, pero he sido víctima de mi felicidad. En el entusiasmo de mis confidencias traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que se descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto debajo del cual reposaba el cadáver de mi víctima. sabandija. Una rata hubiera tenido más cuidado de ser descubierta que tú. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. ¿Y qué fue de lo que hablaron? ¿En qué hiciste que pusieran su atención para que no notaran tu crimen? Hablábamos de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Mas, al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y decía que se marcharan. Me dolía la cabeza. Creía percibir un zumbido en mis oídos, pero los policías continuaban sentados y charlando. La mente es un resquicio muy débil. Para el ser humano, significa la línea delgada entre la cordura o la locura. ¿Qué pasa cuando decidimos abandonarnos en ella? ¿Qué pasa cuando dejamos que nos lleve a sus rincones más sórdidos? El zumbido se hacía más intenso. Seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz alta, muy alta para liberarme de esa sensación, pero continuaba con lo mismo y se iba haciendo más clara. Hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido se producía dentro de mis oídos. El entusiasmo se convertía poco a poco en terror y el cerebro, frágil, de cristal endeble, comenzaba a alcanzar sus límites. En su cabeza se gestaba lo peor, sucumbía, se retorcía y nadie se daba cuenta. Sin duda debí ponerme muy pálido, pero seguía hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso. Un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba tratando de recobrar el aliento. Como verán, está todo en orden. Pueden observar que está todo perfectamente normal. Ah, claro. Con este frío no vale Pero la el pena sonido seguir seguía perdiendo el creciendo, tiempo. hasta que obligó al asesino a ponerse de pie y comenzó a discutir insignificancias en voz muy alta y con gesticulaciones violentas. Estertores atiborraban su imaginación febril. ¿Cómo se van? ¡Mierda! Me están volviendo loco con su indiferencia. ¿Acaso se burlan de mí? Su mente lo llevó a caminar de un lado a otro, a grandes pasos, como si la mirada de aquellos hombres lo enfureciera. Y el sonido crecía continuamente. Se imaginó lanzando espumarajos de rabia, maldijo, juró. Balanceando la silla sobre la cual se había sentado, raspó con ella las tablas del piso. Pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! Y entre tanto, los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Es posible que no escuchen? ¡Santo Dios! ¡No! ¡No! ¡Claro que sospechan! Saben y se están burlando de mi horror. Sí, así es. Se burlan. Pero cualquier cosa es preferible a esta agonía. ¡Vamos! ¡Hablen! Cualquier cosa es más tolerable que este escarnio.
No soporto más tiempo sus sonrisas hipócritas. Otra vez. Escuchen. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. ¡Más fuerte! ¡Basta! ¡Basta ya de fingir, malditos! Confieso que lo maté. ¡Levanten esos tablones! Ahí donde está latiendo su horrible corazón. Espejo de humo. Historias líquidas diluyéndose en tu mente, trajo para ti El corazón delator. Cuento del escritor Edgar Allan Poe, y que podrás encontrar en su libro Narraciones Extraordinarias. Edición y postproducción Manuel Morbius y Juan Daoque. Dirección y narrador Nigromante Aprendiz. Detective Gigi Podrido. Asesino Juan Daoque. Presentadora Aurora Boreal. Adaptación Jamet Yango y Nigromante Aprendiz. Síguenos escuchando todos los viernes a las 8 de la noche a través de Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.